a Raúl, por favor. Bueno, primero les menciono que mi laboratorio se dedica principalmente a estudiar el sistema somatosensorial, pero también estudia cuestiones de tiempo. En particular, en el proyecto en el que yo estaba en la maestría y sobre lo que me he estado interesando es sobre el tacto. Entonces, cuando apenas estaba empezando, no sé, mi primer año de doctorado, estaba estudiando un poco sobre qué región está procesando qué en el tacto. Y más o menos por ese tiempo, Laura estaba también empezando su proyecto con perros. Entonces estaba hablándome, cada 5 minutos me mencionaba el giro fusiforme y las maravillas del giro fusiforme y lo habla. Y entonces nos preguntábamos, bueno, hay una región entonces, que es el giro fusiforme, que es donde lo que se recibe con el sistema visual se está procesando y se está procesando caras en particular. Entonces tienes una zona en el lóbulo temporal, en la parte más ventral, donde se están procesando caras. Es una región que responde mucho a ese tipo de estímulos y parece que está decodificando este tipo de información. Pero entonces salió la pregunta, ¿hay alguna región así para el sistema somatosensorial? ¿Hay alguna región de las caras, alguna región de comida, alguna región de alguna cosa del sistema somatosensorial? Nunca nos han dicho que haya una parte que esté respondiendo a un objeto en específico, y esa era la pregunta. Entonces, bueno, un problema que se tiene cuando utiliza resonancia es que no tiene suficiente especificidad. Una gran ventaja que tiene es que tienes un gran rango de visión. Entonces, con una sola resonancia tú puedes ver todo el cerebro al mismo tiempo y puedes ver todo lo que está haciendo en un instante momentáneo. El problema es que tiene dos dificultades. Uno es una desventaja temporal, porque tienes una limitante en el tipo de respuesta que puede dar el cerebro y el tipo de respuesta que puede detectar el resonador. Pero también tienes una desventaja, y es que no puedes ver cosas muy finas, no puedes ver detalles. Entonces, se los ejemplifico aquí. Esto es un artículo de Kamitani y Tom, del 2005. Ellos están hablando, están intentando explicar qué es lo que está sucediendo en B1, en el área visual primaria. Entonces, ustedes saben que en B1, cuando presentas barras de orientación, es decir, barras totalmente verticales, barras horizontales o con algún tipo de orientación, hay partes en B1 que están respondiendo preferentemente a estas barras. Entonces, supongamos que pones una barra totalmente horizontal y vas a tener un grupo de neuronas que va a estar respondiendo preferentemente a esta barra y otro grupo de neuronas que no lo va a hacer. En cambio, te mueves un poquito más y te vas a encontrar otro grupo de neuronas que esta vez está respondiendo a una barra vertical. Ahora, el tipo de voxeles que tenemos en resonancia son voxeles de 3 milímetros, que son estos cuadros que estoy representando aquí. Cada color está representando un tipo de barra de orientación, es decir, un conjunto de neuronas que están respondiendo a ese color preferentemente, que aquí lo muestran estas líneas. Entonces, en esta, que es la roja, las neuronas que se encuentran en esta zona son las que están respondiendo preferentemente a ese tipo de barra. Ahora, el problema está en que, como pueden ver, en este solo cuadrito tienes un montón de colores. Entonces tienes un montón de grupos de neuronas que están respondiendo a estas barras de orientación. Y si tú quieres estudiar qué es lo que está ocurriendo en B1 cuando le pones estas barras de orientación, es imposible. Toda la información está contaminada. Resonancia te da este cuadro completo y entonces te va a dar un promedio de la actividad que se encuentra en este cuadro. Y como en este cuadro están pasando todos estos eventos al mismo tiempo, entonces no puedes distinguir lo que a ti te interesa. Para esto surgen nuevos algoritmos de análisis que son Machine Learning. Este tipo de algoritmos fueron introducidos recientemente, hace unos 15 años. Y este tipo de algoritmos te pueden ayudar a resolver este problema de la resolución. Entonces, para que las siguientes imágenes que les voy a mostrar de los resultados que tenemos de este experimento son resultados de Machine Learning, un algoritmo en particular que se llama análisis de patrones multivariado. Este tipo de análisis te da, un poco más adelante te explico exactamente qué es, pero no te da actividad. Entonces, las imágenes que yo les voy a mostrar no van a ser de actividad y por eso les tengo que explicar exactamente qué son las imágenes. Entonces, primero, una desventaja que tiene la forma común en la que se hace resonancia funcional es que lo que haces es que agarras un solo voxel. Un voxel es un cuadrito, un píxel tridimensional de una resonancia. Entonces agarras un solo voxel y lo que haces es que ves cómo se correlaciona la actividad de ese voxel
con los estímulos que tú estás poniendo. Entonces, agarras tu voxel, lo estás midiendo y pones diferentes estímulos y ves cómo ese voxel está respondiendo. Si ese voxel es bueno, pues se está acomodando al tipo de estímulos que estás poniendo, eso significa que ese voxel lleva información de los estímulos. Pero les pongo un ejemplo. Estas caritas, para aquí les tengo diferentes imágenes. Vamos a suponer que le ponemos a un par de jueces esas caritas y queremos ver la reacción que tienen esos jueces de esta carita. Los jueces están representando el voxel y cómo está respondiendo el voxel. Entonces le pongo el gato, está medio contento. Le pongo un perro, como que parece un poco sorprendido. Le pongo un oso, se sorprende más. Un gato se sorprende por alguna razón. Un perro, etc. Entonces, si les pidiera que me dijeran si a qué tipo de estímulo está respondiendo este juez en particular, en realidad sería muy difícil decirlo. Tienes como que una idea, como que se pone medio contento por algo, pero ni siquiera es tan consistente y es medio raro. Entonces, si tú analizaras con resonancia funcional, con el método común de resonancia funcional, este voxel, dirías que ese voxel no está respondiendo. Ahora, tenemos este otro que está respondiendo a las diferentes caras. También podrían darse una idea, como más o menos aquí está respondiendo, pero todavía no saben muy bien qué. Ahora, pongo el tercero. Y la pregunta es, tienen estas reacciones. Aquí les estoy presentando otra imagen, no les muestro qué imagen es. ¿Pueden decir qué es lo que está viendo este último, qué es lo que está viendo este juez? Ahora, si les doy la información de este otro juez, los dos están viendo lo mismo. Los dos están viendo la misma imagen aquí. Si ven más o menos cómo responde a los diferentes estímulos, a las diferentes fotos, podrían darse una idea de qué es lo que está viendo en este caso. Les pongo el rosa. ¿Alguien adivina qué es lo que están viendo los de abajo? Un oso. Justo. Ahora, cuando les preguntaran independientemente, es muy difícil poderlo decir. Con solamente la información de un voxel, de un solo juez, es casi imposible determinar qué es lo que está viendo. Pero si juntan información de varios, entonces lo pueden hacer. Este es un problema que tiene el modelo de línea general, que es el método que se utiliza normalmente con resonancia funcional, y es que analiza voxel por voxel y está viendo cómo este voxel está respondiendo a las diferentes cosas. Pero este tipo de análisis es un análisis multivariado que está ocupando más de un voxel al mismo tiempo. Entonces asume que el cerebro está respondiendo por completo, o al menos en varias partes del cerebro, a un solo estímulo que está respondiendo en patrones complejos. No solamente se está activando, sino que puede estar decrementando su actividad o puede mantenerla a la mitad, puede tener algún tipo de patrón complejo. Y al utilizar más de un solo voxel, entonces puede predecir correctamente qué es lo que estás viendo, qué es lo que ocurre con otro estímulo. Esto es una ventaja. Cuando haces modelo de línea general, solamente estás viendo una correlación. Entonces tú dices, este voxel está aprendiendo cuando yo le estoy poniendo el estímulo. Pero la ventaja de este tipo de análisis es que puedes hacer predicciones. Entonces tú agarras un set de entrenamiento, agarras esta de información y ahora le puedes preguntar con un set de información nuevo. Puedes predecir qué es lo que está pasando ahí. Ahora, otra de las cosas para las cuales se ha utilizado Machine Learning es para predecir bases de datos en general. Entonces les quiero explicar brevemente cómo funciona esto para que se den una idea de cómo es el algoritmo. Tenemos una base de datos, tenemos diferentes participantes, son de dos carreras diferentes, pueden pertenecer a Derecho, pueden pertenecer a Diseño Gráfico. Ahora les medimos varias cosas, les medimos creatividad, productividad, inteligencia y sensibilidad. ¿Okay? Entonces, hago una gráfica, tomo solamente en cuenta creatividad, digamos que va en escala del 0 al 100. Con azul estoy poniendo aquellas personas que estudian diseño gráfico y con rojo estoy poniendo aquellas personas que estudian derecho. Entonces, si con esta gráfica yo intento discernir dónde se encuentran unos o dónde se encuentran otros, es decir, si intento separarlos en esta gráfica, en realidad es muy complicado. Como normalmente se hace, es poner simplemente una línea y la línea te separa a ambos lados. Ahora se preguntan, ¿por qué una línea?
a las computadoras les gustan las cosas sencillas, les gustan las cosas fáciles de procesar. Entonces, una forma muy sencilla de separar los datos, especialmente bases de datos masivas, es poner una línea. Si les pidiera que pintaran una línea aquí que separara lo mejor posible los datos rojos de los datos azules, en realidad es muy difícil. No lo puedes hacer con un solo tipo de información. Ahora, ¿qué pasa si utilizo dos pedazos de información? Utilizo dos variables, la productividad y la creatividad. Tenemos algo así. Entonces tenemos los puntitos azules que están más o menos en esta zona y tenemos aquí los puntitos rojos. Entonces, les digo que a las computadoras les gustan las cosas sencillas. Pinta una línea recta aquí y es una línea que divide lo mejor posible ambos grupos de datos. Ahora, va a haber algunos datos que se quedan de este lado o que se quedan en el lado incorrecto de la línea. Eso es normal, a veces se va a equivocar. Pero la cosa es que con estas dos variables, la computadora te puede predecir correctamente cuál es la carrera. Ahora, ¿qué pasaría si le estuviéramos dando, eso sería un buen clasificador, qué pasaría si le estuviéramos dando datos que no tienen sentido, datos que no te dicen algo sobre la carrera? Entonces lo que veríamos es algo así. Veríamos, por ejemplo, inteligencia y asertividad, veríamos esta nube de puntos que no se organizan en una sola. Entonces, estas dos variables son variables malas para poderte predecir qué es lo que están estudiando los participantes. Lo mismo pasa con resonancia. En lo que se basa este algoritmo es que vas analizando diferentes regiones del cerebro y vas viendo qué región te puede predecir el estímulo que estás presentando. Si una región es buena para predecir el estímulo que estás presentando, eso significa que esa región lleva información del estímulo. Si una región es mala, entonces no lleva información del estímulo. Es el caso de estos dos. Estas dos variables sí te están dando información sobre el tipo de carrera, pero en cambio estas dos variables no. Entonces este es un mal clasificador y el anterior es un mal clasificador. Entonces, bueno, otra cosa que cuando ya hablamos de datos de resonancia, tenemos 10 millones de voxeles en una resonancia funcional. Lo que hace este tipo de clasificador es que, como les decía, utiliza más de un voxel, utiliza más de un juez. Entonces, hace lo mismo que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, en un plano XY, pero por cada voxel está agregando un plano más. Es una cosa súper compleja, ya después de 3 planos ya es imposible de imaginar, pero los computadores lo pueden hacer. Y con esto puedes separar diferentes tipos de categorías. Es un ejemplo de un plano tridimensional. Ahora, entonces la lógica es que tenemos un grupo de datos, que es nuestro grupo de entrenamiento. Entonces ponemos a nuestro participante, le ponemos los dos estímulos, en este caso una barra horizontal, una barra vertical, y adquirimos hacemos diferentes adquisiciones. Entonces hacemos el mismo experimento y repetimos 5 veces. Y luego lo que hacemos es que le pedimos, agarramos la última corrida, nosotros le llevamos corrida a cada experimento que hacemos con el participante. Agarramos el último experimento y ahora le preguntamos al clasificador qué es lo que estaba viendo el participante en este caso. Si estaba viendo una barra horizontal o estaba viendo una barra vertical. Si el clasificador es bueno, si esta información es información útil, entonces el clasificador te va a poder decir correctamente cuál es cuál. Ahora, volviendo al problema inicial, si existe alguna región donde se procesan los objetos que tocamos, si existe alguna región que está codificando los objetos en particular, bueno, cuando empezamos esto, en realidad el primer experimento que se nos ocurrió hacer fue con comida. Pensamos que si había alguna característica, algún tipo de objeto que se pudiera reconocer que fuera como natural, debería ser la comida. Este experimento no lo hicimos muy bien, quedó medio raro, pero aprendimos de nuestros errores y finalmente hicimos este diseño que les voy a mostrar. En este caso, ¿sí ya está? Lo que se sabe del sistema somatosensorial es que la información entra a través de la vía somatosensorial, llega a las cortezas primarias que separan la información de diferentes formas. Entonces hay algunas regiones que están procesando la textura, hay algunas regiones que están procesando la forma, otras procesan el peso, etc. Las diferentes características que componen una cosa que tocamos. Hay evidencia de que hay una región que es el complejo lateral occipital que se encarga de procesar estímulos con forma en comparación a estímulos que no tienen forma, que en este caso eran texturas.
Entonces, es en este experimento particular, Amedi y colaboradores de 2001 hicieron justamente ese experimento. Tenían una textura, las personas lo tenían que tocar, y tenían un objeto con forma. Creo que eran instrumentos de música, una cosa por el estilo. La idea es que los participantes tocaban la textura y tocaban los objetos con forma. Y entonces compararon la actividad que había con las dos cosas. Normalmente en un experimento de resonancia haces justamente esto. Agarras, tomas dos condiciones que son muy parecidas entre ellas, excepto porque una condición tiene lo que tú estás buscando. Entonces ellos estaban buscando el procesamiento de forma. La persona estaba tocando cosas, pero la cosa que estaba tocando no tenía forma. Y cuando estaba tocando el objeto, eso sí tenía forma y después estaba tocando. Entonces puedes restar la información de ambas y lo que te queda es solamente las regiones o solamente la actividad que está relacionada a una forma. Encontraron esta pequeña región, que es el complejo lateral occipital. También encontraron un poco de parietal, pero el parietal era esperable porque aquí se sabe que se producen formas en general. Ahora, en otro experimento, con Oli y colaboradores de 2012, ellos encontraron que, no con la misma extensión que aquí, pero utilizando este algoritmo que les menciono, MBPA, encontraron esta región que es también parte del complejo lateral occipital y encontraron que esta región puede predecir categorías biológicas. Entonces le ponían a los participantes, en este caso era un experimento visual, estaban viendo imágenes de aves, imágenes de primates, imágenes de insectos, y lo que encontraron es que esta región puede predecir correctamente qué era lo que estaban viendo los participantes. Entonces esto sugiere que probablemente esta región está codificando información sobre diferentes categorías de cosas, en este caso categorías biológicas. ¿Qué tal si lo que estaban viendo aquí era también una cosa parecida? Cuando entraba la información, en este caso del tacto, en esta zona se estaba separando las características y quizás estaba haciendo algún tipo de análisis más complejo sobre la categoría del objeto o una cosa más interesante. Entonces decidimos hacer un experimento en el cual íbamos a probar no solamente una categoría, no íbamos a probar solamente comida como fue el primer error, sino que en esta ocasión íbamos a probar diferentes estímulos. Ahora, los estímulos que elegimos fueron estímulos que básicamente el criterio para ponerlos era que pudieran entrar en el resonador. Entonces, cosas que fueran de plástico, de madera, y pues nos pusimos creativos y generamos 10 categorías en general. Estas categorías eran cosas como cuerdas, lápices, cucharas, libros, lijas, muñecos de peluche, etc. Entonces, lo que hacíamos, también una categoría de pelotas, utilizamos una tarea en EVAC. En principio esta tarea la realizamos porque pretendíamos que el participante estuviera tocando los objetos, pero también necesitábamos que estuviera pensando en los objetos, que no solamente lo estuviera tocando sin ponerles atención. Entonces decidimos poner una tarea, un OVAC, que en esta tarea lo que haces es que pones un estímulo, se lo quitas, le pones el otro y luego le preguntas si este estímulo es el mismo que el anterior. Presentas uno más y le preguntas si es el mismo que el anterior. El siguiente y lo mismo, sigues haciendo esa pregunta. La idea es que esto fuerce a los participantes a mantener la atención no solamente sobre el objeto que están tocando, sino que el objeto que acaban de tocar. Ahora, probamos, como les decía, varias categorías, eran 10 categorías en total. Esto es un bloque de estimulación. Entonces presentábamos 6 objetos en un tiempo de 24 segundos. Luego dábamos un tiempo de línea base, que es un tiempo en el que el participante simplemente está recostado sin hacer algo. Y luego seguíamos a la siguiente categoría. Entonces, estos son los diferentes bloques. Este bloque está representando todo esto. Entonces, en este bloque es un bloque de peluches. Entonces, viene la línea base, que es el tiempo donde el participante solamente está recostado. Luego le presentamos los peluches. Luego le damos un tiempo de descanso de nuevo, que son 12 segundos. Luego vienen pasos, 12 segundos, libros, etc. Y así hacemos hasta pasar por cada una de las categorías. Luego hacemos una segunda corrida, entonces volvemos a hacer el experimento. Todo esto era aleatorio, entonces el orden de las categorías era aleatorio.
Entonces, en este caso representamos objetos, luego cucharas, luego lijas. Y así lo seguíamos hasta hacer 12 corridas. Entonces hacíamos 12 adquisiciones de cada uno de estos. Y esto es lo que encontramos. Estos son los resultados por participante. Ahora, una cosa muy interesante es que cuando, si han visto algún artículo de resonancia, utilizan a 30 a 40 personas o más. Y entonces están escribiendo a estas personas y la razón por la cual están ocupando a 30 a 40 o más es porque para que puedas obtener un buen resultado necesitas hacer muchos escaneos, porque la señal que adquieres de resonancia es una señal muy ruidosa. Entonces es muy difícil, especialmente en cosas cognitivas, poder encontrar una actividad sustancial, una actividad realmente que vaya por arriba del azar para tu área en particular. Entonces, una ventaja de este análisis es que te puede dar resultados por participante. No necesitas escanear a 30 personas. Con un solo participante ya puedes tener unas buenas predicciones, puedes encontrar regiones que están codificando eso. Entonces, este es el cerebro de cada uno de nuestros participantes, son 10 en total. Ah, claro, estos cerebros se ven bonitos porque están estandarizados. Lo que ven con rojo son las regiones que podían predecir por arriba del azar qué categoría de objeto estaba tocando el participante. Entonces, nosotros entrenábamos el clasificador con 11 de las 12 corridas, le dábamos toda esa información a la computadora y ahora le preguntábamos en la 12ª corrida qué era lo que estaba tocando el participante. Entonces le dábamos el set de datos de cuando estaba tocando la pelota y le preguntábamos, dinos clasificador, ¿qué estaba tocando el participante? Nos fuimos a un número mágico. Y el clasificador nos podía decir si estaba tocando una pelota o qué categoría estaba tocando. Lo hicimos a lo largo de todo el cerebro y esas son las regiones que nos pudieron decir por arriba del azar qué era lo que estaba tocando cada participante. Entonces, en general, lo que se puede ver es que hay regiones parietales, que no es de extrañar porque estamos hablando de tacto, pero lo que es muy interesante es que estamos encontrando también parte del complejo lateral occipital. Haciendo un promedio de estas imágenes, hacemos una prueba. Entonces, tomamos las imágenes de todos los participantes, las ponemos una sobre otra y hacemos una prueba T por todos los voxeles. Estas son las regiones que salieron significativas. Básicamente es la misma actividad, pero se ve mucho más limpia. Y entonces encontramos que, claro, parietal es tacto, y también encontramos el complejo lateral occipital. Ahora, esta actividad, lo que encontramos en esta región, se puede explicar probablemente, es posible que los participantes, al tocar los objetos, pudieran hacer una separación de las características primarias de los objetos. Entonces digamos que los peluches eran un poco más suaves que las pelotas, o que para agarrar una pelota tenías que tener la conformación de la mano un poquito más chiquita que cuando agarras una botella. Es probable, pero lo que sabemos es que esta región te está prediciendo la categoría. Entonces quizá está prediciendo características de bajo nivel, como puede ser la posición de la mano, pero una cosa es que cuando nosotros creamos las categorías, no hicimos, si bien hicimos que los objetos estuvieran dentro de la misma categoría, hicimos que los objetos fueran diversos. Entonces podíamos poner una cucharita de lado, de esas de plástico chiquititas, o podíamos poner un cucharón de esos que se utilizan para batir el arroz. Entonces, si bien eran objetos que eran de alguna forma similares, intentamos que solamente fueran similares en el concepto del objeto, no en la forma, no en el peso, ni siquiera en la textura. Entonces, por ejemplo, pensando en los peluches, poníamos todo tipo de peluches. Teníamos de esas muñecas queretanas, teníamos por ahí un Pokémon, teníamos un montón de cosas raras. Intentamos que no fueran similares justamente para no decir que lo que estaba prediciendo eran características de bajo nivel. Entonces, bueno, encontramos esta región y encontramos parietal. No sabemos si parietal está codificando categorías. Necesitamos hacer otro tipo de experimentos para poderlo ver. Pero esto coincide con lo que se ha encontrado en el sistema visual. Entonces, en este experimento pudimos encontrar que con el sistema somatosensorial, también en esta región se pueden predecir las categorías. Eso nos dice, bueno, ¿qué pasa si con el tacto esta región está codificando las categorías? ¿Y qué pasa si también con la vista esta región está prediciendo las categorías? Probablemente esa región lleva información no de la forma, sino del concepto de las diferentes cosas que estamos tocando, que estamos viendo. Entonces la siguiente pregunta que surge es, bueno, ¿será que esta región está codificando los conceptos en general? Entonces,
cualquier modalidad sensorial va a enviar información a esta zona y esta zona va a generar la imagen mental de los diferentes objetos o el concepto de los diferentes objetos. Entonces hicimos un segundo experimento. Entonces en ese experimento probamos diferentes modalidades. Probamos vista, probamos tacto y esta vez incluimos olfato e incluimos gusto. Teníamos, en este caso redujimos el número de categorías para poder hacer nuestras adquisiciones un poco más rápidas, para no tener a nuestros participantes 3 horas en el resonador. Y probamos con bombones, manzanas, zanahorias y pan. Estos los elegimos porque eran cosas que tenían, que se podían distinguir fácilmente como las diferentes modalidades que estábamos jugando. Teníamos a nuestro participante, estaba recostado en el resonador. En el caso de la vista le estábamos proyectando imágenes de diferentes tipos de bombones. Luego le dábamos un tiempo de línea base y luego presentábamos imágenes de manzanas, línea base, zanahoria, etc. Por cada una de las modalidades lo repetimos 10 veces. En el caso del tacto lo tenía que tocar. En el caso del olfato les pusimos un vasito que tenía el estímulo, que tenía la cosa que tenía que hablar. La cosa es que el vasito siempre tenía la misma textura, siempre tenía el mismo peso y simplemente tienen que acercárselo a la nariz y oler. No, de esta forma podíamos controlar que hubiera alguna otra modalidad sensorial. En el caso del gusto, tenemos un poco de problema porque probablemente lo podían oler, esperábamos que no, les damos una cantidad muy pequeña, pero les damos un cachito de las diferentes cosas, el participante se lo tenía que poner en la boca y pasárselo en ese tiempo que le damos para probar. Y ahora les muestro los resultados. Estos son los resultados promedio de cada una de las modalidades. Lo que vemos en vista es que tenemos también parte del complejo lateral occipital y también tenemos un poco del área occipital. Entonces esto es esperable, quizá las categorías tienen características visuales similares. Nuestra hipótesis en este caso es que las regiones primarias de cada una de las modalidades iban a ser buenas para poder predecir qué tipo de estímulo le estábamos presentando, pero también que íbamos a encontrar predicciones por arriba del azar del complejo lateral occipital. Una cosa curiosa es que, por ejemplo, en gusto también encontramos parte de la corteza somatosensorial primaria, parte de áreas parietales que procesan el tacto. Es probable que esto se deba a las características físicas de los estímulos. Entonces, que la textura de la manzana, la textura del bombón fueron muy diferentes y entonces eso activará regiones somatosensoriales. Pero también encontramos lo mismo en olfato. Y en olfato los participantes no estaban tocando algo. Entonces, bueno, esta parte parietal es una cosa interesante que pensamos explorar un poco más futuro, pero en general lo que vemos después de hacer una máscara en el complejo lateral occipital es que todas las modalidades sensoriales se podrían predecir por arriba del azar en esta región. Entonces esto sugiere que esta región no solamente está procesando vista como se creía, y no solamente está procesando tacto como encontramos en el experimento anterior, sino que también está procesando otras modalidades sensoriales. Esto nos sugiere que esta región está procesando el concepto, o al menos es una región multimodal en la que convergen todas las modalidades sensoriales y está evocando la información de los diferentes estímulos. Un análisis que queremos hacer posterior es que queremos entrenar el clasificador con diferentes modalidades sensoriales, entrenarlo con gusto, entrenarlo con olfato y ver si puede predecir las corridas que estamos haciendo en contacto. Eso significaría que entonces el tacto y el olfato están evocando un tipo de actividad particular en el complejo lateral occipital. Y solamente quiero, esta es mi última diapositiva, solamente quiero cerrar con un dato más que no les comenté del experimento pasado, y es que lo que hicimos, un último análisis que hicimos, es que agarramos la actividad que teníamos en el complejo lateral occipital de 9 participantes y con eso entrenamos a nuestro clasificador. Entonces tomamos los patrones de actividad de 9 participantes y ahora le preguntamos al clasificador
sí podía predecirnos qué era lo que estaba tocando